en casa, realmente es un día maravilloso. Es un día maravilloso porque, como usted lo sabe, Dios lo crea. Y cuando crea Dios algo, lo hace perfecto, lo hace para bendecirnos. Y cuando hablo de bendecirnos, creo que nos debemos de sentir tremendamente privilegiados, porque no viene la bendición de cualquier persona, la bendición viene de parte de Dios. El guía lo hizo para bendecirnos, para traer todo lo que ya tiene planeado. ¿Sabes de cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que cada uno de nosotros vivamos en esa plenitud de vida que gracias a Cristo ya podemos nosotros tener. Y bueno, hablando de plenitud y hablando de vida, creo que hoy el Señor nos va a hablar de algo muy interesante. Quizás estemos a años luz, quizás estemos más o menos a la mitad, quizás estemos muy cerquita, pero lo que quiere asegurar Dios para cada uno de nosotros es que vivamos de acuerdo a su voluntad. ¿Sabía usted, algunos sí lo saben, yo lo he dicho aquí, que cuando Dios creó el universo, dentro del universo creó el sistema planetario que conocemos, y dentro de este sistema planetario creó a este mundo, a la Tierra? Y cuando nos habla la Biblia de que Dios empezó a hacer una obra de volver a darle un orden a este planeta que ya había creado y dotarlo con algunas cosas porque estaba vacío de la creación de Dios. Así que puso los mares, los ríos, los arroyos, las lagunas, el cielo, la tierra, los montes, los valles, toda la creación de la fauna marina, terrestre, etcétera, etcétera. Y el punto culminante llega en el sexto día cuando crea al hombre. Y cuando crea al hombre, entonces el Señor descubre algo maravilloso, algo que trasciende fronteras, algo que trasciende eternidad, como es el de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero el reino aquí en la tierra lo iba a establecer a través de su creación, su máxima creación, que es el hombre. Y así empezó, hasta que el hombre desobedeció y rompió con ese propósito de parte de Dios para el hombre y para este mundo. Así que pasan los años, usted lo conoce, hasta que viene nuestro Señor Jesucristo, y gracias a Cristo se vuelve a establecer el reino de los cielos en el corazón del hombre. Y vivir en el reino de los cielos significa todo. Significa el poder llevar a cabo los propósitos que desde el principio están establecidos de parte de Dios para el hombre, para este mundo, para este reino que Él quiere establecer en esta tierra. Y eso vamos a descubrir cuál es el disparador, qué es lo que nos hace a nosotros poder permitir primeramente que se establezca el reino de Dios en nuestros corazones y poder también ver todos los atributos y todas las bendiciones que conlleva lo que ya nos ha concedido de parte de Dios a través de Jesucristo en el reino de los cielos. Y eso que vamos a escuchar el día de hoy, fíjese bien cómo lo voy a decir, es la pequeña cosa más grande que Dios nos ha dado. La pequeña cosa más grande que Dios nos ha dado. Y la palabra que identifica a eso es una palabra de 2 letras. ¿Ya la están imaginando? Sí. Es la fe. Amén. Así que vamos a hablar de eso, y para eso le pido, vamos primeramente, como fui enseñado, y creo que es toda la razón de parte de Dios, ¿quieres saber algo profundo sobre un determinado tema, sobre alguien de la Biblia, sobre Dios? Vete al principio. ¿Quieres saber algo de tu vida? Vete al principio. ¿Quieres saber por qué estás ahorita en un problema? Vete al principio. ¿Quieres saber por qué estás triunfando? Vete al principio. ¿De dónde partió todo? Tenemos que ir al principio. Así que lo que hoy nos va a hablar Dios, tenemos que ir al principio de las cosas para entenderlo. Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y nos dice así la palabra de Dios. Y los bendijo Dios, o sea, ya había creado al hombre y a la mujer. Entonces se dirige Dios al hombre y a la mujer y les dice, y los bendijo Dios. ¿A quién? Al hombre y a la mujer. No hizo diferencias, ¿verdad? Entonces dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Esa es la versión que más utilizamos, que es la Casebrón de Reina Cipriano de Valera, 1960. Pero déjenme leerle una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Se los voy a leer. Es el mismo texto, pero con otras palabras, pero con el mismo entendimiento. Dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque en esta mañana tú nos bendices grandemente. Que tu Espíritu Santo llene cada uno de nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, inteligencia, pero sobre todo entendimiento de la palabra que traes para cada una de nuestras vidas. Que sean edificadas, Señor, y que alcancemos, oh Dios, el propósito por el cual tú nos estás hablando en esta mañana. Sé tú, Señor, sé tu voluntad, y que se haga todo de acuerdo a lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, para tu iglesia y más allá de tu iglesia, para aquellos que aún no te conozcan a ti, al único Dios viviente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que decía al principio que Dios, al crear la tierra, al poblar la tierra, tenía el fin de establecer ese reino de los cielos aquí en la tierra, pero a través de alguien, a través del hombre. Y así fue como el Señor empezó. Y como también comentaba hace un momento, esto no se pudo seguir dando, porque se dio solamente un tiempo. Dios caminó con el hombre, Dios habló con el hombre, tenía intimidad con el hombre, todo era reino en este planeta. Puso solamente un mandamiento, el cual el hombre, por la tentación que tuvo, cayó, y entonces se rompió el propósito por el cual el Señor había establecido al hombre, queriendo establecer su reino. Pero el Señor no se deprimió, no se puso a comer y a comer y a comer, no se le fue el hambre, no se ocultó en un cuarto, no dijo: ay, nadie me quiere, ¿verdad que no? Sino que inmediatamente lanza su plan de salvación. ¿En ese momento lo tenía? No. Lo tenía desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía, él ya sabe lo que va a suceder siempre. Esto es lo impresionante de Dios, que sabiendo actúa siempre. Así que todo lo profetizó para que 4000 años después aproximadamente, números redondos, viniera su Hijo Jesucristo, tomando nuestra naturaleza humana, para poder dar cumplimiento a su voluntad, en establecer el reino de Dios en el corazón de todo aquel hombre que creyera en Él. Decimos amén. ¿Y cuáles fueron entonces los propósitos del reino de Dios establecido aquí en la tierra? En ese versículo de Génesis 1:28 podemos encontrar los 4 propósitos, las 4 leyes del reino de Dios, si usted lo quiere entender así o lo ve por ahí en un estudio bíblico. El primer propósito les dijo, cuando los estaba bendiciendo, que fructificaran. El primer propósito es producir. Fructífero quiere decir producir. El segundo propósito dice multiplica. El segundo propósito es reproducir. Una cosa es producir y otra cosa es reproducir. Y después dice que sojuzguen, es decir, domina todo aquello sobre lo cual yo te puse, para que tú puedas gobernar. Ese es el dominio. Gobierna todo aquello que yo creé. Esto es para ti, para el hombre, porque tú estás con mi reino en ti. Y ya que tú domines, ya que tú estés gobernando, entonces empiezas a entender el principio de autoridad, que es reinar sobre esta tierra. Decimos amén. Así que cuando nosotros estamos entendiendo el reino de Dios, que es el reino de Dios es algo espiritual, no es algo material, todo viene de dentro, no es afuera, se produce adentro, no se produce afuera. Entonces empezamos a ver lo que Dios verdaderamente quiere establecer en nuestras vidas. Quiere establecer el reino de Él, y que vivamos en el reino de Él con todas las propiedades, con todas las virtudes, con todo el poder que viene del reino de Dios. Eso, cuando tú estás en ese reino de Dios,
te da la capacidad de producir. Y las preguntas que te vienen a la mente es, ¿qué voy a producir de parte de Dios? ¿Cómo es que voy a producir algo de parte de Dios? Bueno, no es que tú produzcas algo, sino que el Señor produce algo en ti. Produce todas las bendiciones que vienen de parte de Él para hacerte rico en esas bendiciones y poder ser un hombre productivo. Es decir, cuando tú entras a una empresa, la empresa tiene que tener materias primas para producir X cosas. Por ejemplo, para producir la Biblia, el libro, necesita el papel, necesita la tinta, las máquinas, todo el proceso para producir una Biblia. ¿Qué tan productivo eres? ¿Qué tanto trabajas en ello? Pero la materia prima es la que va a dar por consecuencia este libro que se llama Biblia. En nosotros viene toda la bendición del Señor a través del fruto de su Espíritu Santo. Viene todo ese amor, todo ese gozo, toda esa paz, toda esa paciencia, toda esa fe, toda esa benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Y todo esto está produciendo en ti todo un reino dentro de tu corazón que produce lo que hay en el reino de Dios. Produce una persona que ama, una persona que se goza, es decir, que tiene la actitud correcta ante las situaciones. Una persona que tiene paz, tiene equilibrio en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, en su voluntad. Tiene un equilibrio que es perfecto porque es la paz, no de parte de cualquiera, sino de parte de Dios. Y tienes una fe, crees tremendamente en todo aquello que viene de parte de Dios. Tienes la paciencia, tienes la bondad, el trato amable, la templanza, etcétera, etcétera. Empieza a producirse y empiezas a producir, a dar testimonio de lo que hay dentro de ti. Después de eso, entonces empiezas a multiplicar, a reproducir. ¿En quién? En aquellas personas que aún no lo tienen. Empiezas a reproducirte en otras personas. El reino de los cielos se establece y se esparce a través del hombre, a través de los creyentes, para que entonces tú también vayas trabajando en tu interior, para que haya un dominio primeramente dentro de ti. No es para que domines a la gente, ese es el reino del hombre, sino para que domines lo que llamamos templanza dentro de ti, que haya un dominio de todo lo que eres tú, para que entonces le des chance a que te gobierne Dios, y gobernándote Dios, entonces tú puedes gobernar aquello que ya te concedió, de tal manera que tú tienes el dominio propio y no el demonio propio. Decimos amén. ¿Cuántos tienen el demonio propio? Bueno, si lo tienen por ahí, sáquenlo, no tiene nada que ver en su cuerpo. Tenemos que tener dominio propio, pero no solamente en nuestro esfuerzo, sino en el dominio que viene de parte de Dios para nosotros, para gobernarnos. Y si sabemos ser gobernados, entonces vamos a saber reinar. Porque no se trata nada más de ser gobernador, se trata de tener autoridad. Y la autoridad te la da Dios. Y entonces cuando tú tienes autoridad, entonces tú estás reinando. Pero a diferencia de los reinos del mundo, tú no vas a reinar sobre la gente. Tú no vas a tener poder sobre la gente. Tú vas a tener poder a gobernar y a reinar sobre las cosas creadas de parte de Dios. Porque la gran diferencia con los reinos del mundo es que el rey es el rey, su séquito, todo su cámara cercana, son los que gobiernan, son los que tienen el poder, son los que tienen la autoridad, y el pueblo que se muele, ¿verdad? Pero no hay producción, no hay reproducción hacia los demás. En el reino de Dios, a todos nos ama el Señor. Y a todos nos da la oportunidad de poder reinar. Así que cuando producimos el reino de Dios en nosotros, reproducimos ese reino en muchos más, para que todos, y de acuerdo al llamado que cada uno de nosotros tiene, reinemos sobre esta tierra bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Denle ofrenda de palmas a Dios. Así que con eso, cuando decimos, ¿qué voy a producir para Dios? ¿Qué voy a reproducir para Dios? ¿Cómo es que voy a gobernar para Dios? ¿Cómo es que voy a reinar para Dios? Necesitamos algo. Y eso se llama fe. Así que si vamos a hablar de la fe, vamos a ir a la Escritura para entender aún más, profundizar aún más en esto tan pequeño en cuanto a lo que es una palabra, que son 2 letras, pero que es lo más grande que puede existir para poder tener de parte de Dios todas esas bendiciones. Así que vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo que nos empieza a decir el Señor acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice:
Es pues la fe, la certeza de qué? La convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. De dentro hacia afuera. Del presente hacia el futuro. Si vemos aquí, vamos a ver cosas curiosas de la Biblia. En el principio, nos acabamos de leerlo, dice que Dios bendijo al hombre y a la mujer. Y les dijo, estas 4 cosas van a ser, son las 4 leyes de mi reino, son los 4 propósitos de mi reino, y yo los voy a bendecir con ello. No dio más explicación el Señor. No les dio la Biblia, les dijo, lea capítulo 11:1 de Hebreos, porque no había Biblia ni los hebreos estaban ni siquiera cercanamente a llegar a esta tierra. Decimos amén. Así que no les habló, no les dio un estudio bíblico, no les habló de gran cosa acerca de lo que significaba la fe. En ese momento el hombre y la mujer eran inocentes, eran transparentes delante de Dios. Así que no tuvieron ninguna dificultad en entender lo que era la fe, que es creerle a Dios. Si Dios me dijo que yo produjera, voy a producir. Si Dios me dijo que yo reprodujera, voy a reproducir. Si Dios me dice que yo voy a gobernar, voy a gobernar. Y si me dijo Dios que yo voy a reinar, voy a reinar. Así de sencillo. Esa fe, así fue en el principio. ¿Qué pasó? El hombre pecó. Se empezó a complicar la vida. Porque en lugar de voltear a Dios y descubrir en Dios todo aquello que le significa vida, empezó a ver a nivel mundo, a nivel de aquí de esta tierra, a nivel de sí mismo, y empezaron los problemas para el hombre. Entonces ahí empezó la dificultad para que Dios estableciera su reino. En el momento actual, excelentes noticias para nosotros. No es un Dios injusto, es justo, y gracias a Jesucristo estamos en un pacto nuevo y mejor. Amén. Un trato con el hombre nuevo y mejor. ¿Cuántos decimos amén? Amén? Y aquí va a ser una prueba acerca de ello. Mire en Efesios capítulo 1 versículo 3, carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? ¿Le suena algo parecido? Nos bendijo. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Entonces si dice nos bendijo, tiempo pasado ya lo hizo. Con todo, ¿qué quiere decir? Todo. ¿Le falta algo entonces? No. Entonces dice, Él ya nos bendijo con toda bendición de la tierra. Dice, con toda bendición, ¿de dónde? Espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿En quién? ¿No en qué? En Cristo. Decimos amén. Así que, en el principio, Dios estaba aquí en la tierra y Dios bendijo al hombre directamente. El hombre cayó, pero fíjese cómo es el amor de Dios. Todavía es mayor cada día el amor de Dios. Y viene su Hijo Jesucristo, y gracias a Jesucristo, en Cristo, nosotros tenemos las bendiciones, las mismísimas bendiciones, todas las bendiciones de parte del Padre en Cristo Jesús, en los lugares celestes. Todas las bendiciones espirituales de parte de Dios en los lugares celestes. Es decir, todo lo que contiene el reino de Dios ya está bendecido para su creación, que somos nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén? Ya está hecho, ya está en Jesús, ya nos bendijo. Pero no nos podemos quedar con ese conocimiento. Tenemos que ver la realidad, tenemos que ver cómo actúa eso en nosotros. Por eso dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién hace santos? ¿La iglesia? ¿El pastor? ¿El líder? ¿El que sabe más
más de la Biblia? No. Dios es el que nos hace santos, apartados del pecado, apartados de todo aquello que nos cause tentación para pecar, porque tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, en Cristo, de quien recibimos todas las bendiciones, incluida la que nos hace soportar la tentación y pecar. Eso es lo que nos está tratando de decir, para que no tengamos mancha delante de Él. Versículo 5 dice, en amor. Todo esto lo hizo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ni siquiera tu voluntad estuvo ahí. Es el puro afecto de su voluntad, y lo hizo por amor, y lo sigue haciendo por amor, y lo seguirá haciendo por amor. Para alabanza, todo esto es para alabanza, para enaltecer la gloria de su gracia, con la cual, con la gracia, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, porque por gracia somos salvos por medio de nuestra fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque esto, la salvación, es un don que le pertenece única y exclusivamente a Dios, y la salvación del nuevo pacto es gracias a su Hijo Jesucristo, por el sacrificio que hizo en la cruz para perdón de los pecados del mundo. ¿Decimos amén? Amén. Así que fíjese lo que dice el versículo 8: hizo sobreabundar, no nada más abundar, sobreabundar para con nosotros en toda, ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Dice la carta a Santiago, ¿te falta sabiduría? Pídesela a Dios. Pídesela a Dios. No en venta nocturna, no en promociones, no cuando te llegue el aviso de que tienes chance de tener sabiduría. Dice, ¿te falta sabiduría? ¿A quién le falta sabiduría? Amén. La mitad nos falta, la otra mitad está por ahí. A todos nos falta sabiduría e inteligencia. Si fuéramos más sabios e inteligentes, podríamos haber visto muchas mejores cosas, pero para eso estamos, para enterarnos de lo que ya nos concedió el Señor. Así dice, si te falta sabiduría, pídela. No te la da con ningún... no te dice, mira, ahorita te doy 10, después te doy 20, después 30, en unas semanas, si te la ganas, ya tienes 100 de sabiduría. No, te lo da todo, sin límite. Pero para eso nosotros tenemos que tener la fe que vamos a aprender el día de hoy, para que tengamos la sabiduría y la inteligencia del reino de Dios. Si pertenecemos a un reino, tenemos que comportarnos como ciudadanos de ese reino y de acuerdo al rey que tenemos. Entonces Dios nos está dando buenas noticias. Dice que ya nos bendijo, que ya en todas las bendiciones ya están para nosotros. Nos dice cómo es la historia de nosotros, que el amor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ya sabía lo que íbamos a hacer, ya sabía que le íbamos a regar, que para eso mandó a Jesucristo, para que por gracia, por medio de nuestra fe, creyéndole, nosotros fuésemos salvos, habiéndonos arrepentido, recibiendo el perdón, la justificación, y empezar esa regeneración y renovación de nuestra vida, para entonces darle la gloria a Él con todas nuestras actitudes, con todo lo que hacemos, produciéndose, reproduciendo, gobernando y reinando en el reino de los cielos, que está establecido en el corazón del hombre que le crea a Jesús. Amén. Decimos amén. Amén. Está sencillo, si no lo ve en la grabación, lo vuelve a leer y lo vuelve a escuchar y lo vuelve a escuchar, para que usted vea esta gran verdad y la tome para usted, para toda su vida, para todos los días de su vida. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Bueno, estamos descubriendo algo del misterio de su voluntad. Estamos descubriendo cómo es la salvación, estamos descubriendo que es por amor, estamos descubriendo que somos predestinados, estamos descubriendo que somos elegidos de parte de Él, estamos descubriendo que hay inteligencia y sabiduría de parte de Él, estamos descubriendo que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, estamos descubriendo tantas cosas. Y decimos, gracias Señor, sí es cierto que sobreabunda todo ello en tu palabra, que ahora la estás descubriendo para nosotros. Y dentro de esas cosas dice, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces todo lo que se propone Dios, se cumple. Versículo 10 dice, de reunir
todas las cosas en quién. En Cristo. Y dentro de todas las cosas en Cristo está el reino de Él. En Cristo, si estamos en Cristo, estamos en su reino. Decimos amén. Amén. Así que podemos estar verdaderamente complacidos y verdaderamente contentos, gozosos con Dios por lo que Él ya hizo. Pero que ahora nosotros tenemos que asegurar de vivir ese tipo de vida que nos está ofreciendo y que nos dice el día de hoy. Porque dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, que Él ya nos libró de las tinieblas, ya nos libró de ese mundo, de ese reino en donde estábamos antes, ese reino de las tinieblas, donde era pecado, donde era fracaso, donde era derrota, donde era inseguridad, donde yo estaba verdaderamente perdido, donde no tenía esperanza, nada se me daba, no tenía llenadera en mi corazón, cometía error tras error y quería hacer esfuerzo tras esfuerzo y no resultaba. De ese reino de derrota nos libró Jesucristo. Nos libró el Señor para trasladarnos al reino de su amado Hijo, en Cristo Jesús. Decimos amén. Pero para estar en el reino de Cristo Jesús, disfrutar del reino de Cristo Jesús y poder ver los cuatro propósitos del reino de Dios en nosotros, tenemos que entender lo que es fe, porque todo es por fe. Todo es por medio de la fe. Dice la gracia y todo viene por medio de nuestra fe, pero debemos saber cómo debe de ser esa fe. Cuando leímos en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo primero, la certeza de lo que se espera, nos va a hablar de una fe que debe de ser nuestro estilo de fe. Es la fe de calidad. Certeza de lo que se espera, en otras palabras, es certeza de lo que yo ya sé. Certeza de lo que se espera es lo que ya sé. Y cuando dice una fe que estamos convencidos, que tenemos la convicción de lo que no vemos, estamos hablando de una fe de convicción. Es decir, no dudamos que aunque no lo vemos, eso va a acontecer en mi vida. Eso es lo que es la fe. Eso es lo que en un principio Adán y Eva tenían, eso es lo que vivían. No tenían dudas por el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Pues el que les estaba dando Dios, se los dio sencillito el conocimiento. Su Biblia era Génesis 1 y 2. Ya, lo demás lo iban a escribir. Hasta ahí llegaba su Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ya se aprendió Génesis 1 y 2? Si no, van a estar como Adán y Eva. ¿Sí? Pero era una inocencia que había en su corazón. ¿Sí? Entonces entendían, decía, fructífero, o sea, ser fructífero, ser productivo, voy a ser productivo, lo creo. Multiplícate, voy a multiplicar. Vas a gobernar, vas a reinar. Todo eso lo creían, por lo que sabían y no dudaban. Había una fe de calidad y una fe de convicción en ellos. Pero ¿qué sucede, la verdad? ¿Qué sucede actualmente con nosotros? Estamos tan contaminados, estamos tan despistados, estamos tan desenfocados, estamos tan atarantados. Bueno, eso lo estoy yo. Estamos tan por allá que ni creemos porque no conocemos y dudamos porque tampoco conocemos. Y entonces decimos solamente creo en Dios, pero me falta el otro paso. ¿Cómo le creo a Dios? ¿Cómo puedo ver estas promesas tan hermosas que estoy enterándome? Vaya, ¿usted le atrae vivir en esa dimensión que Dios nos está ofreciendo, en ese reino? Yo creo que sí. Y todo dice es por una fe. Y la buena noticia es que a todos nos dio una medida de fe. Una medida. Una fe. Nos dio la capacidad para creer y por lo tanto para creerle. Pero no es cualquier cosa el reino de los cielos, amada iglesia. No es una barata. Venga, crea y ya tenga. No. Por eso dice que pidamos inteligencia y pidamos sabiduría para ver los misterios de su voluntad. Eso es lo que le pido día a día, para poder entenderlo yo, para vivirlo yo y para poderlo compartir con ustedes y con toda persona que me permita compartirle las buenas noticias del reino de Dios.
Y estamos entendiendo cómo ese reino de Dios, todo el propósito de Dios se puede cumplir en mi vida si utilizo perfectamente bien eso que ya me dio, es la fe. Y que ahora ya me lo tuvo que explicar aquí en la Biblia, mediante una palabra que viene en el libro de los Hebreos, cuando dice certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo. Entonces vamos a aprender de parte de Dios lo que significa eso en nuestras vidas. Primero, la fe de calidad. La certeza de lo que espero se relaciona con el valor de lo que yo sé. Para tener la seguridad de lo que yo sé, depende del valor de ese conocimiento. Si yo sé algo de cómo manejar un negocio, el conocimiento que tengo de cómo manejar ese negocio es de buena fuente, está comprobado, no hay ningún problema en cuanto a eso. Tengo la seguridad de hacer lo que de acuerdo yo me he documentado sobre ese tema. Decimos amén. Es el valor que encierra ese conocimiento. No es lo mismo que lo veas en un chismever que lo leas en la palabra de Dios. No es lo mismo lo que escuchas en el radio, en la televisión, con todo el respeto que me merece. No es lo mismo de lo que hablan del mundo, del reino del mundo, de lo que sucede en el mundo, de cómo lo ve el mundo, de cómo lo siente el mundo, de cómo lo cree el mundo. Eso es el reino del mundo. Apaga eso, sintoniza directo con Dios. Mejor escucha las noticias de Dios. Y entonces cuando tú tienes ese conocimiento, adquieres un gran valor de ese conocimiento. Miren, les voy a poner un ejemplo. No es por presumir, es el cambio que tengo diario. Ustedes ven aquí billete de 500 y esta moneda creo que es de 5, ¿sí? Es de 5 pesos. Pero si yo les digo que esta moneda es de oro, ¿cuál es lo que vale más? La moneda. Oiga, pero está más grande este. ¿Sí? Y aquí dice 5 pesos. Y entonces dice el que sabe, pero son 5 pesos en oro, hermano. Ay, pues ten este y yo me pongo con este. ¿Verdad? Era un ejemplo nada más. La fe de calidad, la que debemos de tener, va en pro del valor del conocimiento que tenemos, ¿verdad? La fe cree lo que sabe. ¿Decimos amén? Amén. Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Les decía en la mañana con el grupo que tenemos que contextualizar cada vez que leemos la Biblia, en qué momento histórico estamos, en qué región estamos, qué cultura estamos, etcétera, etcétera. Cuando dicen que la fe viene por el oír, podría uno pensar, es que nada más cuando yo escucho. Lo que pasa es que en esa época faltaban aproximadamente 1400 años para que se inventara la imprenta por Gutenberg en Alemania. Y entonces producir las Biblias. Y todos tenían Biblias, así como ahorita todos ustedes la tienen o lo tienen en el celular. Imagínense cuánto tiempo pasó para tener el celular. Entonces, en ese tiempo no era fácilmente tener las escrituras a la mano. Entonces todo se hacía por enseñanza oral. Entonces dijo, todo viene por el oír la palabra de Dios. Se ponían ahí, se ponían a enseñar, el maestro se ponía a enseñar y todos escuchaban. Decimos amén. Entonces nuestra fe, la calidad de nuestra fe depende del valor del conocimiento que nosotros tenemos. ¿Vamos bien? Entonces no va en pro del tamaño de la fe, porque dice Dios, a todos les dio una medida de fe, a todos. Dice, pero entonces no va en pro del tamaño, sino la calidad de fe que yo tengo en base al conocimiento que yo tengo. Mira lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Lucas 17, 5 y 6. Dice así: dijeron los apóstoles al Señor,
¿Qué les dijeron? Aumentanos la fe. Y entonces el Señor les dijo, ay muchachos, miren, si tuvieran fe como un grano de mostaza, pero el Señor, un grano de mostaza es así, chiquito. Va de nuevo. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, miren, esto lo van a entender dentro de 2000 años que esté predicando el pastor Ocaña, así que no se apuren. Dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, un árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Tal vez razonaron en su mente humana y dijeron, búscate un sicómoro, hermano. A ver qué arbolote encuentras, te concentras y dices, auméntame la fe, muévete al mar. Y se pasaron como una semana así y no pasa nada. Ay, ven, va de nuez. Si tu fe fuera como un grano de mostaza, no tendrías problemas para la calidad de lo que crees. Tu conocimiento, el conocimiento que tú tienes de mí, de lo que yo hago en este mundo, de lo que yo hago en ti y hago para ti. Si tú tuvieras ese conocimiento, tuvieras calidad, no cantidad. Decimos amén. De tal manera, por eso ponía el ejemplo de las dimensiones, que el conocimiento que tú tienes es donde se encierra el valor, la calidad de tu fe. Por eso te tienes que preguntar dos cosas: lo que sé, ¿de dónde lo sé? Lo que sé, ¿de quién lo sé? Si tu respuesta es, la fuente de mi conocimiento es la palabra de Dios y quien me enseña es Dios, gloria al Señor. Tienes calidad en tu conocimiento. Y si tienes calidad en tu conocimiento, tienes una fe de calidad. Decimos, les pongo otro ejemplo. ¿Cuánto costará más ese vidrio, toda esa ventana, todo el ventanal? Una mujer que traiga un anillo, con una piedrita, ay, todos son pobres. Bueno, a ver, tráigamelo. Ay, el tuyo es de ahí, del tianguis de Bucarest. No, pero este no tiene piedra. Solo que tenga piedra. A ver, este tiene piedra. Ya, gracias. Mire, hasta la forma tiene. No sé, ¿verdad? Porque yo no sé. Pero hagan de cuenta que este es un diamante. Ya no en bruto. Hay muchos diamantes en bruto. Para que no sea en bruto, hay que tallarlo, ¿verdad? Hay que darle su forma. Y en cortarlos. Todos tienen que ver para darle el valor a esta piedrita. Supongamos que es un diamante. Mari, ¿cuánto crees que cuesta? Si fuera un diamante. Un diamante arriba de 24 o 5 millones. Según lo que Y dices, pero es una piedrita tan chiquita. Si el vidriotote aquel, ¿a poco no cuesta más? Es un vidrio. ¿Por qué cuesta más? ¿Por qué tiene más valor? Por la calidad que tiene. La calidad que encierra esa piedra. Así tu fe. Si tu fe fuera como un grano de mostaza, de calidad. ¿Sí? Que tuvieras el conocimiento perfecto de la palabra de Dios y que tu fuente, tu maestro fuera Dios a través de su Espíritu Santo, entonces tú no tendrías dudas sobre ese conocimiento, tendrías la certeza de lo que tú esperas. ¿Cuánto esperas por este diamante, hija? Yo dije que 24 millones mínimo. Entonces tú dices, aquí tengo un diamante, ¿cuánto esperas? 24 millones. Si es una piedrita, sí, pero no sabes lo que vale. Yo sí sé, me lo dijo Mari. ¿Y Mari sabe de eso? No, pero me dijo.
que Maris es experta en eso. Bueno, dice, no, es perfecto, mi respeto. Así es nuestra fe, así debe ser nuestra fe, de calidad. Así que ten mucho cuidado de dónde recibes la información y de quién recibes la información. Cuando dicen, ¿qué crees, manita? ¡Ey! Cancelo. No. Es que lo leí en una revista de es que me lo dijo Chonita. Depende de dónde es mi fuente y quién es el que está atrás de esa fuente. ¿Sí me explico? Entonces Jesús, imagínense el maestro con ellos, decir, ay muchachos, ustedes no entienden. A estas alturas me dicen que les aumente la fe. Ay, se lo va a poner de aquí y no entendieron, seguro no entendieron, ¿verdad? Pero nosotros estamos entendiendo cuando decimos amén. Una fe de calidad. Entonces, pregúntate en todo lo que sabes, cuál es tu fuente, en quién has creído, a qué le has creído, y de ahí depende la calidad de tu fe. ¿Cuántos decimos amén? Estamos entendiendo todo eso. El valor del objeto, el objeto de lo que sé, no está en el tamaño, está en la calidad. El mundo, por ejemplo, te dice, cree en ti mismo y serás grande, ¿verdad? ¿Cuántos cursos, diplomados, licenciaturas, doctorados, grupos de autoayuda y guau, y paga la gente? Dígale aquí, venga a escuchar la perfecta predicación del doctor Ocaña, usted lo más ofrece siempre. No, hombre, está re caro. ¿Sí? El mundo te dice, cree en ti, tú puedes, échale ganas, cree en ti. Y tú, sale Cristiano Ronaldo, ponte esta camiseta y este chorro, y peínate así y dale, ¿sí? Y te gastas 5,000 pesos en el bendito uniforme, ¿sí? O en el de Messi, otros traen el de Messi, ¿sí? Y ahí van, se ponen, ya gastaron entonces, y ahí van y todo. ¿Sí? No, hombre, la pelota no tienen 2 zurdas y son derechos. Y dice, ¿por qué no se le da? Ese es el mundo, ya me expliqué. Pero Dios te dice, fíjate cómo te dice Dios. Dios te dice, cree en mí y entonces podrás creer en ti y serás grande. Dale una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Gracias, Señor, gracias, bendito Padre. Miren, lo segundo, ahí va el segundo estilo de fe que debemos tener. Debe ser una fe de convicción. Dice, primero entendimos que es la certeza de lo que se espera. O sea, creo en lo que sé, estoy seguro de lo que sé, tiene valor lo que sé, eso ya me queda claro. Pero ahora debo estar convencido de lo que sé. Estoy seguro de lo que sé, pero tengo que estar convencido. ¿Para qué? Para no dudar. Porque aquí viene el estirón de la fe. Porque dice, no dudo lo que sé, aunque no lo vea. Ándale, campeón, échate esa. ¿Sí? Con el pensamiento del mundo batallamos muchísimo. Muchísimo, no nos da, no nos cuadra. Y queremos ser como tal persona, queremos lograr tal cosa, bajo estrategias y pensamientos del hombre. Pero la verdad es que no nos convence, queremos, pero no nos convence. Pero cuando tenemos el conocimiento de Dios, algo que está escrito y ya está hecho, ¿eso quedó claro ya para todos? Lo que está escrito ya está hecho, ya lo vimos una vez más. Entonces, ese conocimiento de primera mano y de mucha calidad me permite creer lo que sé. Y lo segundo, para dar el estirón final de mi fe y alcanzar todas las promesas de parte de Dios que ya me concedió, entonces tengo una convicción en mi corazón, lo cual quiere decir, no dudo.
¿sí? Al que duda, dice, no le es agradable a Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que duda, dice, es como la ola del mar. ¿Cómo va la ola del mar? Viene y se va. ¿Cree? No cree. ¿Soy de Cristo? No soy de Cristo. ¿Soy pecador? No soy pecador. ¿Soy santo? Soy mudeno. Soy no sé qué y no sé cuándo. Y allá andas por el mundo así. Y en una de esas te caes de tanto vaivén. El que es hijo de Dios, adoptado por el Señor y ya perteneciente a la familia, debe de vivir como un ciudadano del reino de Dios, con una fe de calidad, como una fe de pleno convencimiento, para que lo que tú estés viviendo ya, no lo dudes, porque no lo estás viendo. Y es cuando te dicen, estás loco, estás loca, ¿que tú vas a hacer qué? ¿Que tú eres qué? ¿Que ya lograste qué? Y entonces tú dices, es que lo que yo vivo es una fe convencida, o sea, lo que yo sé de parte de Dios, estoy convencido. No lo tengo ahorita, no lo veo todavía, pero sé. Yo vivo en esa fe. Yo le creo a Dios de que Él ha de traer las almas que han de ser salvas. Están ustedes. Y yo creo en el Señor que van a seguir trayendo más almas. Lo creo, estoy convencido, eso no lo dudo. ¿Cuántas? No sé, en qué momento no sé, pero yo vivo en esa fe, no hablo al aire. Yo hablo con esa fe, en donde no solamente están ustedes escuchando, no solamente quienes estén conectados en vivo o que después están escuchando esta predicación, sino que esta palabra es de Dios. Y esta va trascendiendo y trascendiendo y trascendiendo y llega a otros países y llega a otras personas que vaya, ni por asomo sabes que existen, pero esta palabra de hoy yo sé que va a llegar a una persona, o va a llegar a muchas personas y se va a producir algo y se va a reproducir algo y va a haber el gobierno de Dios y va a haber el reino de Dios en esas almas. Es una fe en la que tú tienes convicción y en la cual nos invita el Señor a vivir. Vamos a ver con una ilustración lo que quiere decir el Señor en cuanto a esta fe de convicción. Es decir, no dudo lo que sé y lo creo aún sin verlo. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 dice, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Recuerden que les decía que se cree que era el tercer hombre más rico de los judíos, o sea, no era cualquier cosa. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, no dijo Señor, dijo Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, soy maestro, te voy a poner algo de kinder. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, como muchos cuando tienen la prueba, hizo Nicodemo así. No. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, que estaba viejo el Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús con toda la templanza y amor no se desesperó, no lo abofeteó, no le dijo algún improperio. Respondiendo Jesús, dice, de cierto, ahí te va del primer año, de cierto te digo, que el que no naciere, y como diciendo Nicodemo, con la misma, de agua y del Espíritu, y si no entendí la primera, pero la segunda, dice, no puede entrar en el reino de Dios. ¡Ay, Jesús! Otra vez se raspó la cabeza.
Siguió Jesús, mira, como no entendiste, te voy a seguir explicando. Lo que es nacido de la carne, carne es carnal, le dijo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estoy hablando de un reino espiritual, no carnal, por eso no entiendes. No te maravillas de que te dije, o sea, estaba con la cara así, sorprendidos. Os es necesario nacer de nuevo. Yo creo que dentro de sí dice como de que no, si no entiendo nada, ¿cómo no va a estar maravillado de eso? Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Hasta ahí dice, así lo entiendo. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Pues no me había puesto a pensar en eso, pues pero sí es cierto. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ay, ya me complicaste otra vez, Jesús. Ya me complicaste otra vez. Le estaba diciendo, mi querido Nico, la fe de mi Padre no opera de acuerdo a la fe tuya. El conocimiento de mi Padre no es igual al conocimiento que tú tienes de las cosas. Por eso no entiendes. Por eso es necesario nacer de nuevo. Entonces respondió Nicodemo y le dijo, pues ya de plano, ¿cómo puede hacerse esto? Como si fuera una receta de cocina, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú cristiano de Unidad Cristiana Donai y no sabes esto? ¿Cómo? ¿Dónde anda ese pastorcito, caña? ¿No les he enseñado? Dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El otro ya se sentía en el suelo, estaba por debajo del suelo. Mira, ahí te va, Nico. Esto lo voy a enseñar 2000 años después, ya con una carta que se llama Los Hebreos, ya con un pastor que va a decir que es fe de calidad y fe de convicción. Pero te lo voy a decir aquí resumidito, aquí en corto, para que aproveches, Nico. Ahí te va despacito, fíjate bien, escucha bien. Desierto, fe de calidad. Estoy seguro de lo que sé, ¿verdad? Desierto. Desierto te digo. Órale. No estoy seguro de lo que sé solamente. Estoy convencido. No tengo duda de lo que sé. Fe de convicción. Que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. En otras palabras, porque a través de lo que sé, fe de calidad, es lo que vemos, fe de convicción. Y de ello es de lo que damos testimonio. Y le dice, y no recibir nuestro testimonio, Nico. Ya después dice, mira, te hablé nivel kinder y no me entendiste. Pero como eres una persona inteligente y quieres creer, más adelante nos vemos. ¿Sabe cuándo lo volvió a ver? Cuando lo bajaron de la cruz. Intervino un hombre llamado José de Arimatea e intervino otro hombre llamado Nicodemo. Esas enseñanzas, estas enseñanzas, si tú estás atento y estás dispuesto a escuchar con convicción y calidad lo que estás escuchando, lo que estás aprendiendo, hace efecto en tu vida, porque esto es la palabra de Dios. Es como una semilla de mostaza, apenas algo así tan pequeño que es fe, una palabra de 2 letras, está yendo a tu corazón, está sembrándose en tu corazón, y pronto, muy pronto, como dice también el Evangelio, que el reino de Dios, dice, es como un grano de mostaza que se sembró en un campo y después fue tan frondoso que las aves anidaban en sus ramas. Era una ofrenda de palmas al Señor.
dicen amén? Amén. Cuando vemos esta parte de la convicción, de la fe de Jesús, de la calidad de la fe de Jesús, recordando el ministerio de Jesús, ¿a cuántos enfermos sanó Jesús? ¿A cuántos endemoniados liberó Jesús? ¿Cuántos fueron perdonados y salvos por Jesús? Y la pregunta es, ¿por qué nadie, ni cercanamente igual, hicieron algo como Jesús si conocían las Escrituras? Si estaban en el templo de día y de noche, si hacían sus sacrificios, si hacían sus fiestas cada año, si hacían esto para allá y para acá, ¿por qué no hacían algo cercanamente parecido a lo que estaban viendo de Jesús? Otro dato: cuando hablaba Jesús, decían, se maravillaban de cómo hablaba Jesús, porque nadie ni cercanamente hablaba con Jesús, porque no tenían una fe de calidad, no tenían una fe de convicción de acuerdo a Jesús, porque el pueblo de Dios había perdido el enfoque de Dios. Tenía el conocimiento de Dios, pero sobre el conocimiento de Dios habían puesto el conocimiento del hombre, que opacaba, que ocultaba el conocimiento de Dios. Entonces creían más en lo que decían ellos, sus sacerdotes, sus fariseos, sus escribas, sus maestros de la ley. Ellos eran los que decían cómo era Dios, cómo era la palabra de Dios, qué es lo que tenía que creer el pueblo de Dios, qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Dios. Y entonces se desconectaron de la fuente maravillosa para poder tener el conocimiento perfecto y entonces tener la certeza de lo que estaban creyendo era perfecto, era verdadero. Y que no solamente era perfecto y verdadero, sino que se iba a cumplir, que iban a no dudar de que ese conocimiento que era verdadero se iba a cumplir en sus vidas. Decimos amén. Y lo mismo sucede el día de hoy. Vamos a ver, miren, para cerrar esto, para terminar esta mañana, vamos a ver dos momentos culminantes que nos muestran esa fe de calidad y esa fe de convicción de nuestro Señor Jesucristo. El primer ejemplo, para situarnos en el tiempo y en qué momento de Jesús estaba, es en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, cuando después de haber cenado, después de haber hecho el lavado de los pies, después de haber enseñado lo que es la humildad, después de haber enseñado muchas cosas, llega un momento, es el parteaguas ahí, el momento culminante de Jesús para sus discípulos. Primero le dice al Padre, Señor, lo que tenía que hacer, lo que me mandaste a hacer, lo que me enviaste a hacer, ya lo hice. ¡Qué seguridad de Jesús! Y después de eso, nuestro Señor Jesús empieza a orar por sus discípulos y por los que habrían de venir después de ellos, entiéndase usted y yo. Y cuando estaba orando al Padre, Él usa esa fe de calidad, sabe, tiene la certeza de lo que está esperando, tiene la convicción de lo que aún no ve, todavía no está hecho por completo. Y le dice al Padre en el versículo 24 del capítulo 17 del Evangelio de Juan: Padre, aquellos que me has dado, fíjate que quiero que donde yo estoy, a ver, utiliza tu lógica humana. ¿Dónde estaba Jesús? En un aposento, en el aposento alto, ¿sí? Era un jueves de la semana de Pascua, las fiestas de Pascua para el pueblo de Dios, ¿sí? Él estaba ahí, estaba con sus discípulos, pero mira el lenguaje de Jesús. Dice: quiero que donde yo estoy, tal vez los discípulos se voltearon a ver, aquí. Mira, no voy a parar a explicar, algún día lo vas a creer y lo vas a comprender. También ellos estén conmigo. ¿A qué lugar se refería? A la diestra de Dios Padre. Él les estaba hablando con convicción, Él les estaba hablando con calidad de su fe. Les está diciendo: donde yo estoy ya, o sea, mi fe, mi mente no está aquí, mi mente está más allá
sucedió todo. Y lo podemos leer en Lucas 23:43. Dice así la santa palabra de Dios. No está en un lugar cómodo Jesús. No está en la mejor condición de vida, de acuerdo a la óptica y a la lógica del mundo. Está en la cruz. Están dos hombres, uno le injuria, uno le dice, haz algo. Abajo la muchedumbre lo escarnece, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, asusada por el mismo Satanás. Las mismas tentaciones, las mismas palabras que antes habían dicho hacia Jesús en el desierto, las está utilizando porque el diablo estaba desesperado. Jesús estaba en la cruz triunfando, exhibiendo a todas las potestades. Ahí estaba Jesús y utilizaba a los hombres que tenían su mentalidad en el reinito de este mundo, en el reino de las tinieblas. A otros salvaste, ¿por qué no te salvas tú? Por eso Jesús, la primera palabra me dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ni saben lo que dicen. Pero llega este momento maravilloso, fe de calidad, fe de convicción. Le dijo a uno de ellos, al que sí lo reconoció como Señor, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que estamos entendiendo a tener una fe de calidad, alcanzar una fe de convicción. Pero déjame decirte cuál es el último paso, en donde lo tomas, lo crees y lo vives todos los días y se te quita esa cara de estreñimiento, o se te quita esa cara de quién sabe, o de tal vez, o de quejólogo experto, con una cara de gloria. Te voy a decir la clave. En las palabras de Pablo, en el capítulo 2, en el versículo 20 de su primer carta a la provincia de Galacia, conocido como Gálatas, dice Pablo, yo estoy juntamente crucificado con Jesús. Tú y yo tenemos que ir a la cruz con Jesús para resquebrajar todo conocimiento que antes teníamos del mundo, todo concepto de fe, toda mala noticia que el mundo me inundó mi pensamiento, todo aquello que me limitó y me dijo, tú eres tonto, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Me hizo en un modelo completamente opuesto a lo que es un hijo de Dios. Me formó con un corazón que yo permití también, un corazón que odia, un corazón que miente, un corazón que comete fraudes, un corazón que se autoengaña, un corazón que tiene resentimiento, un corazón que siempre es inseguro, un corazón que es violento, un corazón así. Padre, gracias. Gracias. Porque ya estaba cansado del adulterio mental, de la lascivia mental, de la inmundicia mental, porque de mis pensamientos bajaban a mi corazón y se convertían en las acciones que eran los pecados que cometía, y por eso yo estaba distante del reino tuyo. Pero ahora sé que gracias al Padre y gracias a ti me has rescatado, me has librado de las tinieblas, de ese reino de muerte, para trasladarme al reino de tu amado Hijo, a Jesús. Pero también tengo que entender que todo esto lo tengo que meter crucificado en la cruz, juntamente con Cristo por fe. Ahí voy a crucificar mi carne, voy a crucificar todo pensamiento, ahí voy a crucificar toda intención de mi corazón, de tal manera que, como diría Pablo, ya no vivo yo, Pablo, el perseguidor de cristianos, el que consentía en la muerte de cristianos, el que odiaba a los hijos de Dios, el que se creía mucho, el ególatra, el narcisista, el que creía ser muy sabio.
Amada iglesia, amado oyente, aquí está. Escrito está y hecho está. Créelo con todo tu corazón. ¿Cómo quieres tú descubrir toda esa maravilla que hay en tu corazón? Lo compartí con algunos jóvenes, ahora lo comparto con todos ustedes. ¿Cómo descubro todo ese reino? ¿Cómo descubro todo ese potencial? Ama menos al mundo para que ames más a Dios. Ocúpate menos en el mundo para que te ocupes más en Dios. Entonces no volverás a decir, no tengo tiempo. Entonces no volverás a decir, es que Dios es aburrido. Entonces no volverás a decir, es que no entiendo. Tu lenguaje va a cambiar, tu persona va a cambiar, porque le estás creyendo al único Dios y al único y suficiente Salvador que es Jesús para tu vida. Pero es una decisión que tú debes de tomar. Deja las cosas del mundo, no ames las cosas del mundo. Ama a Dios, y para amar a Dios tú tienes que tener un enfoque, tienes que tener una iniciativa, tienes que tener una intención, y esa intención es hacia buscar a Dios en la palabra escrita, en lo que Él te dice a través de la oración, en un consejero, en un líder, en un pastor, para que tú puedas ocupar más tiempo en el conocimiento de esa palabra. Y el conocimiento de esa palabra, que es perfecto, te va librando de las astucias del enemigo, te va librando del engaño del enemigo, y vas descubriendo la verdad, y la verdad te hace libre. Amada iglesia, estamos en un momento precioso que Dios está permitiendo. Tenemos libertad para muchas cosas, pero esa libertad no la ocupemos para libertinaje. No se trata de hacer lo que se me pegue la gana. Se trata de decidir creerle a Dios para entonces hacer su voluntad. Haciendo su voluntad yo vivo en el reino de Dios. Yo tengo un solo rey. Y qué maravillosa noticia me da. El fin de todo es que yo reino juntamente con Él. Y no voy a reinar sobre hombre. Voy a reinar sobre todo lo creado. Por eso dice el salmista en el Salmo 8. Dice que nos hizo poco menor que los ángeles, que nos coronó de gloria y de honor, que nos puso para enseñorearnos sobre toda la obra de su creación. Todo lo puso debajo de nuestros pies. Pero a menos que nosotros, lo que hemos entendido, porque lo hemos entendido el día de hoy, decidamos activar esa fe que hay dentro de nosotros, y que entendimos que no es en tamaño, sino en el valor del conocimiento que alimenta mi fe. Y puedo entonces estar yo convencido de lo que yo estoy creyendo, porque es la palabra de Dios, no dudando. Entonces podré ver las maravillas de parte del Señor, y entonces seré un hombre de fe, una mujer de fe, no cualquier fe, sino la fe de Jesús. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Padre. Cierre sus ojos un momento. Y vamos a empezar a hablar con el Padre. Y le podemos decir, Padre, escuchando hoy tu palabra, tal vez puede decir, no estaba ni remotamente cerca a tener una fe como la que tú me dices. O tal vez estaba cerca, pero ahora entiendo por qué no la he alcanzado. No he llegado a esa cruz. No he decidido despojarme del viejo hombre. Cualesquiera que sea tu estado, de acuerdo a esta palabra, la buena noticia es que hoy Jesús está con los brazos abiertos y te está diciendo, ven. Tú estás en el mundo, pero ya no pertenezcas a ese mundo. Fíjate lo que digo. Estás en el mundo, pero ya no pertenezcas a ese mundo. En cuanto tú decidas creerle a Dios, entonces vas a decir, Dios te va a decir, estás en el mundo y ya no perteneces a ese mundo. De tal manera que si ahora has creído y estás en mi reino, yo soy el rey, el soberano de tu vida, ocupa más tiempo en el conocimiento que yo te doy, para que con el conocimiento
conocimiento que yo te doy, creyéndolo, tengas calidad, tengas valor en lo que tú estás creyendo y tengas la convicción de que todo lo que yo hablo, prometo, digo, lo voy a cumplir. Puede ser hoy mismo, puede ser en este instante, puede ser en una semana, puede ser en un año, pero tu convicción te va a llevar a no dudarlo y vas a permanecer diciendo: ya no creí, ya no creí, ya no creí. Ya no vas a decir: Señor, ten misericordia, porque la misericordia te la doy cada mañana. Ya no vas a decir: Señor, cumple tu promesa de que soy salvo yo y mi casa. Ya lo creíste, ya está hecho. Ahora declara con tus labios, testifica lo que estás viendo por fe, así como te lo enseñó mi Hijo Jesús. Mis hijos son salvos, mi esposo es salvo, mi esposa es salva, mi familia es salva, Las Vegas son salvas, Flores del Valle es salvo, Veracruz es salvo, todos son salvos, aquellos a quien llega tu palabra, Señor, porque lo creo. ¿Y cómo estás tan seguro? Porque de quien lo recibo se llama Jesús. Y eso es lo que de aquí en adelante alimenta mi fe, mi capacidad de creer. Voy a tener menos atención a lo que me enseña el mundo. Voy a poner más atención a lo que me enseña Dios. Y en esa fe voy a vivir. Y qué hermoso y qué privilegio tomar la promesa que hoy escuché de Jesús. Jesús hace 2000 años le dijo al Padre: donde yo estoy. Y sé que Jesús está a la diestra de mi Padre. Dice: ahí quiere Él que yo esté. Y yo lo creo. Y yo voy a estar ahí. Nada ni nadie me va a separar de su amor. Nada ni nadie me va a convencer de lo contrario. Porque ahora decido, mediante el conocimiento tuyo, mediante la fe que has puesto en ti, permitirte que tú me transformes a tu imagen y semejanza. Me crucifico todos los días juntamente con tu Hijo Jesús en esa cruz. Ahí dejo a la vieja humanidad, a la desobediente, a la necia, a la terca, a la rebelde, a la pecadora. Ahí la dejo en esa cruz. A la incrédula, a la que dudaba todo, para tener ahora en mí la nueva criatura formada de acuerdo a tu imagen y semejanza. Te doy gracias, Padre, por tu iglesia. Te doy gracias por cada alma. Te doy gracias por cada persona que hoy escucha y después escuchará esta maravillosa palabra. Bendícelos, úngeles con tu Espíritu Santo. Te doy gracias por cada uno de ellos. Sé que nuestra fe ahora va en pro de lo que es el valor